En los últimos años se volvió costumbre escuchar el nombre de Jeff Bezos, nada más y nada menos que el dueño de Amazon, y quien acumula una millonaria suma de más de 180.000 millones de dólares. Estos primeros días del año 2021 nos traen a un nuevo millonario, Elon Musk. ¿Sabes quién es Elon Musk y por qué hoy en día es la persona más millonaria del mundo? Te lo contaré en este video para que no te pierdas ningún detalle de un hombre moderno considerado la combinación entre Thomas Edison, Henry Ford y Steve Jobs. Soy Ricardo Gallego y bienvenidos a un nuevo video de Inversión Inteligente, tu mayor empresa. El objetivo del canal y de los videos es que pierdas el miedo que generan algunas veces las finanzas personales o las inversiones. Si crees que esto te podría interesar, no olvides suscribirte por si aún no lo has hecho. Elon Musk es el creador de diferentes empresas, entre las cuales encontramos Tesla, SpaceX, SolarCity y PayPal. Esta última no propiamente fundada por él, pero que al momento de su adquisición, sin dudas, marcó un hito fundamental para esta compañía. Elon Musk nació en Sudáfrica en el año de 1971. Cuando era un niño muy pequeño, solo a sus 12 años, programó su primer juego, llamado Blaster, y que lo vendió por $500. Desde pequeño ya mostraba su gran capacidad para hacer negocios. Elon era prácticamente un niño genio. Le encantaba leer enciclopedias, libros de física y del espacio. Y lo sorprendente era que tenía una memoria casi fotográfica de todo lo que leía. Como su madre era canadiense, cuando era joven migró hacia Canadá y de Canadá luego pasó a los Estados Unidos, donde para poder sostenerse y pagar sus estudios hacía unas fiestas privadas en su casa con su compañero de vivienda, en donde la entrada a la fiesta cobraba $5. Su primera empresa fue Zip2, una especie de directorio de negocios en línea con sus respectivos mapas, y que luego vendió con su hermano en más de $300 millones. Luego fundó una empresa llamada X.com. Era una empresa para pagos electrónicos y en línea. Un año después se fusionó con Confinity, que era una empresa competencia directa, y luego estos mismos se llamaron PayPal, y la que finalmente la venderían a eBay. El sueño de Elon Musk realmente es poblar Marte. Para Elon, la vida en la Tierra está con sus horas contadas. De acuerdo a este pensamiento, Elon creó SpaceX. Esto sucedió en el año 2002. La primera compañía que crea sus propios cohetes, van al espacio y luego regresan. Obviamente, para realizar esto, dentro de sus experimentos y sus desarrollos pasó muchísimas adversidades. Sin embargo, el contratar gente demasiado calificada y experta en el tema y su ambición logró convertir a SpaceX en uno de los aliados más importantes hoy de la NASA. En 2004, en su camino se atraviesa Tesla Motors, una compañía que creaba carros eléctricos que no pasaba por su mejor momento y en la que Elon ingresaría luego como su mayor accionista. Sin embargo, para Elon Musk no fue todo color de rosa. Debido a la crisis de 2008, ni siquiera Tesla ni SpaceX tenían cómo pagar la nómina. Las dos empresas estaban prácticamente en la ruina y se le sumaría el primer divorcio para Elon Musk, así que también atravesaba una etapa personal bastante compleja. Eso no fue ningún impedimento para Elon, quien logró sacar adelante las dos compañías. SpaceX logró despegar su cohete al espacio, reutilizar muchísimos de los componentes y lograr construir un cohete por la 10ª parte en que lo ejecutaba cualquier empresa dedicada a este sector. Todo este camino hizo que luego se asociara con la NASA. Al mismo tiempo, Tesla logró revolucionar la industria de los carros, y no solo de los carros, sino también de los carros eléctricos, sacando un carro con muy buena eficiencia, deportivo y de lujo, algo no pensado para los vehículos que utilizaban esta tecnología. Esto lo llevó a Tesla a ser considerado el vehículo del año en el 2012. Y sin embargo, hacia el 2014, Elon Musk liberó todas las patentes para que cualquiera pudiera diseñar estos vehículos eléctricos. Dentro de sus varias innovaciones encontramos el diseño de un nuevo sistema de transporte denominado Hyperloop, que es un sistema a alta velocidad que consiste en que unas cápsulas viajarán dentro de unos tubos e irán prácticamente levitando en el aire, logrando velocidades de más de 1000 kilómetros por hora. Estos diseños igualmente también los dejaron en código abierto para que cualquier otra compañía o persona pudiese realizar nuevas innovaciones. Y finalmente también tenemos una compañía llamada Neuralink, una innovación con la que pretende insertar unos pequeños microchips en los cerebros de las personas para atacar enfermedades como las del Alzheimer, más otros usos que están en fases de experimentación, adentrándonos cada vez más a la realidad Matrix y la combinación de la robótica y el cerebro humano. Después de todas estas historias, Tesla, que hacia finales del año 2020 ingresó en el Standard & Poor's 500, cotiza esta semana por un valor cercano a los 834 billones
trillones de dólares, superando a una empresa muy conocida como Facebook. Sin embargo, si la comparamos por ejemplo con Amazon, Amazon tiene una capitalización cercana a los 1.6 trillones de dólares. Pero entonces, si esto es así, ¿por qué Elon Musk es actualmente la persona más millonaria del mundo, incluso por encima de Jeff Bezos, el dueño de Amazon? Eso se podría explicar por una sencilla razón. Elon Musk tiene una mayor participación de acciones de su compañía Tesla que la participación que tiene Jeff Bezos de Amazon. Esto, con su capitalización y su gran crecimiento que tuvo durante el 2020, han convertido a Elon Musk en la persona más rica en la actualidad. Como puedes ver, Elon Musk, una persona con una convicción fuertísima, orientada al trabajo y al logro, sumado con objetivos grandes y que parecieran casi imposibles, lo han convertido hoy en la persona más rica del mundo y que, como él mismo dice, sueña algún día con aterrizar en Marte y colonizarlo. ¿Te ha gustado la historia de Elon Musk? ¿Conocías las compañías que él tiene? ¿Qué tal si me lo dejas acá en los comentarios? Esto ha sido todo por hoy. Recuerda que si les gustó el video, compartirlo con sus amigos o familiares, y si no están suscritos al canal, suscribirse. Nos vemos en un próximo video.